Recibimos en que a Juanjo Benítez, un prolífico autor de unos libros que en este resumen bastante parte de lo que hemos podido ir leyendo durante mucho tiempo, aunque añade muchos detalles. Se llama el libro Mis primos y hace referencia también a un pasaje que explica también, en este caso en la nota de prensa. Muy buenos días, Juanjo. Buenos días. Hablas de tus primos cuando el doctor Del Oso te dice que en una revelación ha dicho pues que tienes que estar tú con él, ¿verdad? Que fue una cosa Sí, así. sí, Y ahí arrancaste con él, ¿verdad? así fue. No, bueno, yo ya le conocía Ya lo hacía conocías. tiempo, ¿no? Pero yo tenía una duda bastante importante. Estamos hablando del año 78, ¿no? Yo no sabía si seguir con el periodismo activo, yo trabajaba en la Gaceta del Norte de Bilbao, o dedicarme a la investigación. El periódico me prohibió escribir sobre ovnis. Uh-huh. Y le pregunté un día en Barcelona a Fernando, le dije, oye, me pasa esto, ¿qué hago? Y me dijo, mañana te lo digo. Hmm. Y al día siguiente, efectivamente, me dijo, mira, he tenido un sueño, me trajo un dibujo De un humanoide. de un humanoide, me dijo, he visto a este señor en sueños y me ha dicho que te vengas con nosotros. ¿Y tenías razón? ¿Te fue mejor que si hubieras sido periodista o no? O sea, a ver, periodista lo eres. Sí, Que si hubieras trabajado en un diario, vamos. yo creo que cumplí con el contrato, ¿no? Que tenía establecido. Hombre, en el periodismo activo, pues no sé lo que hubiera hecho, ¿no? Pero en la investigación, que era lo que yo quería hacer, pues yo creo que en 50 años, fíjate, pues he desarrollado muchísima labor, ¿no? 64 libros después, 12.000 entrevistas, aquí muchas de ellas. ¿Cuál sería tu tesis, hablando de todas? Porque claro, yo me pongo a pensar leyendo el libro y digo, bueno, hay muchos tipos distintos, con lo cual intuyo que vienen de muchos planetas distintos. Entonces, ¿cómo definirías tú qué tenemos alrededor nuestro, en otros planetas? Pues lo que hay es, vamos, una de las pocas certezas que tengo en el tema OVNI es que hay cientos y cientos de civilizaciones no humanas, tecnológicamente muy superiores a nosotros, si no, no podrían venir, y cuyos objetivos pues no están muy claros, por lo menos yo no los conozco, ¿eh? Sospechamos que vienen como científicos quizás, como exploradores, no sé si son los viejos ángeles de la Biblia, y ahí se acaban las certezas, o sea, no son muchas. La primera parte de este libro, Mis primos, porque hablamos de los primos, que serían estos que vienen de Allende, no los mares, sino Allende el espacio, nos hablas de casos pues, desde Humo de Peñarroya, Alpes franceses, Egipto, vikingos, República Dominicana, España. Entonces me pregunto, si hace 5.000 años ya se pudieron ver, significa que tecnológicamente nos llevan miles de años, no solo un centenar, ¿no? Miles, miles de años o más. Si pudieron llegar, Claro, no, no, está claro que en la prehistoria, en la edad de piedra, mucho antes incluso, ya estaban por aquí y la prueba es que los pintaron, ¿eh? En las pinturas rupestres, en las cuevas. Hay individuos con escafandras, con trajes hinchados, con botas, con guantes, que claro, en aquella época no se conocía, no se sabía claro, lo que era. podía haber un Julio Verne, un soñador que lo pintara, pero no todos, ¿no? Yo creo que es muy difícil, es decir, que haya esas pinturas en Utah, en Estados Unidos, en Argelia, en el desierto, en la India, en Australia, pues es muy difícil. Eso significa que alguien ha bajado, ha descendido a algunas de estas civilizaciones superiores, por lo menos técnicamente, y los naturales lo han visto. Claro, porque nosotros no podemos llegar a esos sitios. Es decir, ahora mismo a los No, planetas a los que puede llegar el hombre no se constata vida. Puede ser que algún día encontremos vida en Marte, pero claro, somos muy primitivos todavía, es decir, acabamos de inaugurar una revolución industrial que tiene un siglo prácticamente, pero es que estas civilizaciones, si te llevan 50.000 años, son inimaginables. mm. En algunos casos hablan en Perú, en Brasil, o por ejemplo lenguaje de signos, o por ejemplo hablan en inglés, o alquilan un coche Avis en Algeciras. La pregunta es, ¿están entre nosotros? Sí, yo pienso que sí, hace mucho tiempo. Y además es la manera más perfecta de investigar una red social, ¿no? Camuflarte dentro de esa red social como uno más. Nosotros no sabemos hacer eso, es decir, no sabemos, no tenemos idea de cómo adoptar
un cuerpo diferente al nuestro, ¿no? Y meterte dentro de él y hacer una vida normal. Eso no sabemos Claro. hacerlo. Aquí relatas centenares. ¿Cuántos casos hay? Más de 300 aquí Hay relatados. 251. 251. Pues hay de todo, ¿no? Pero me quedo con algunos detalles, por ejemplo, que pueden justificar un poquito pues, tu tesis. Una, caso Flores, ¿no? En el bosque de Pelayo, que dice que lo abducen, le sueltan, coge tierra, le dicen, coja usted tierra, ya le están hablando. Y se despierta a miles de kilómetros de Canadá, donde, según investigaciones propias vuestras, un experto dice que es de ahí esa tierra. Y añade, que eso no sabía yo, que no hay dos tierras iguales en todo el mundo. Sí, no, no, no. Yo aprendí también que las arenas de las playas o las dunas no hay dos iguales. Bueno, lo pude comprobar porque estuve bastante tiempo recogiendo arena a derecha e izquierda de Algeciras. Las compararon y efectivamente son distintas, ¿no? Y entonces la arena que efectivamente a una voz le dice a Flores el gaditano que se la meta en el bolsillo 2 veces, pues es una arena única que existe únicamente a 200 kilómetros del Polo Norte. Con lo cual, claro, la deducción es a este señor lo meten en una nave, lo abducen, lo secuestran y aparece en el círculo polar ártico. Hablas de algunos que se llevan muestras, unos absorben una vaca, otros se llevan las cajas de pescado, pero también curan una rodilla a alguien. Alguien dice que tenía cáncer y que le han curado, les hace de guía a la luz por carretera. Entonces, ¿son buenos en general y solo roban para comer? Pues hay de todo, como en botica. Yo he visto, vamos, he investigado casos efectivamente de sanación, de curaciones y también de agresión no justificada. Bueno, pues gente que de repente le lanzan un haz de luz y lo matan, ¿no? Sí. Sin ninguna justificación. Claro, podría ser que lo quisieran matar o que se equivocaran con la potencia. También se puede entender eso. No creo que se equivoquen. ¿No? Estos seres tienen una tecnología casi mágica y entonces si lanzan un haz de luz contra una persona a la cabeza, pues ya saben cuál es el resultado. Juanjo, permíteme que te haga una pregunta, no sé si te va a molestar o no, pero hay uno que explicas que dan un cáliz en Panamá a una persona. Y entonces siempre te pregunto, ¿puede ser que le hayan robado de otro sitio? ¿Puede ser que cayera de un avión? Bueno, no, caer de un avión no. Puestos a ser críticos un poco con tu Sí, sí, tesis, sí, ¿sabes? no, caer de un avión no, porque tal y como me lo explicó el testigo, en Panamá este hombre estaba encerrado en su casa, solo. En la casa hay todavía una reja en Sí. la única ventana que hay y la puerta estaba cerrada con un cerrojo. Y el cáliz no podía pasar por ahí. No, 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 es que además él no se lo explica. Es decir, habían visto una nave unos minutos antes sobre el pueblo, él se asustó y se metió en la casa, se encerró y por la mañana cuando se despertó estaba el cáliz encima de una mesita. Claro, no había, yo exploré aquello y no había forma de meter el cáliz por ningún sitio. Si no haces ruido, no, claro. No, no, es que no sabía, estaba todo cerrado. Entonces, bueno, es un misterio para mí, vamos, no sé. El caso más cercano que relatas en este libro, si no me equivoco, es de 1996. Y luego, paradójicamente, narras muchos casos a finales del 79. ¿Es casualidad? ¿Tiene alguna explicación? Bueno, en la década de los 70 y de los 50 y de los 60 del siglo pasado hubo grandes oleadas de ovnis en todo el mundo. Hubo muchos casos, muchísimos. Y España también tuvo una oleada O importante, sea, vienen ¿no? por ciclos ellos también. Bueno, Sí, claro, que vienen teóricamente de diversos sitios, ¿no? sí, son oleadas que no obedecen a un patrón conocido, es decir, no sabemos cuándo se van a producir. Y en esos momentos, la década de los 70, el año 79, hubo casos muy importantes en todo el mundo y aquí, en España. ¿Son todos parecidos? Es decir, ¿podría ser que fueran o sea, personajes del mismo planeta? No, 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 no. Los avistamientos que yo conozco, los testigos han visto a tripulantes Sí, distintos, más altos, más bajos, con lo cual deduces que vienen de de orígenes otros orígenes. diferentes, claro. Citas a un político. ¿Puedo citarlo aquí o no? Sí, claro, por El supuesto. exalcalde de Ya Madrid. se ha hecho público. El difunto, sí, el difunto. Es que no sé si se destripa mucho tu libro, ¿no? Con esto, No, pero no, no te el preocupes. difunto Tierno Galván.
Tierno Galván, sí. Él esperaron sus amigos a que falleciera para contar que él vio un ovni. ¿Le daba miedo decirlo por ser político? Sí, yo creo que esa fue la razón fundamental. Él estaba todavía en en pleno trabajo político, creo Mm, que era alcalde entonces de Madrid, y claro, imagínate lo que es decirle a la opinión pública, oiga, he visto esto, he visto a dos seres que estaban ujú, al lado de la nave y he desaparecido 4 días. ya. Que lo buscaron. Sí, sí. Lo buscó la Guardia Civil, lo buscó la gente, sus amigos, Mm. el pueblo. Mm, No se hizo un Martín Prieto, vamos. no, y él lo que dijo cuando apareció, él buscó una excusa. Dijo, no, bueno, es que ha sido un lío de faldas. Sí. Que no había sido un lío de faldas, aunque él tenía muchos líos de faldas. Sí. Pero bueno, eh, lo que mm, probablemente sucedió es que esos dos individuos que estaban allí manipulando unos tubos, Tierno había salido a hacer fotografías temprano por la mañana, le gustaba mucho hacer fotos Mm, de pájaros. mm, Y cuando estaba con el trípode haciendo las imágenes de unas águilas, es cuando sintió unas cosas raras. Se le erizó el cabello, los dientes se le pusieron como metálicos y se dio cuenta de que había un objeto en el suelo, grande, y dos individuos extrañísimos haciendo y manipulando unos tubos. Él hizo fotos, cuando el objeto se iba, hizo fotos que no salieron. ah. O sea, pueden estar en algún carrete o puede ya no. No, 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 estaban veladas. Veladas. En el libro, bueno, creo que es en el dossier, explicas que, bueno, frente a este libro, creo que también está en el libro, que cuenta lo que sucede en el mundo desde siempre, cabe o sonrisa cínica, o aplauso, o confirmación de lo intuido. He visto que tú también has tenido las tuyas tiesas, incluso a nivel judicial con alguno. ¿Qué es lo que estás recibiendo más a lo largo de tu vida? ¿Más aplauso, más broma cínica, más confirmación? Bueno, ahora desde hace ya unos años más confirmación. Mm, ¿eh? Las críticas también siguen ahí, pero no tienen demasiado fundamento. ¿Por qué? Pues porque las críticas generalmente proceden de personas que no se preocupan de investigar. mm, Simplemente tienen una idea en la cabeza, no les gusta el tema, no lo aceptan, consideran que es imposible que vengan a la Tierra, mm, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Pero eso son unos pocos nada más, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de la población, de la gente, sabe perfectamente que estas informaciones están muy documentadas, muy trabajadas y que son verdad. mm. Juanjo, este libro, Mis primos, lo terminaste en las Navidades del 2016, 5 años Sí, para publicarlo. ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer un libro de estos? Porque este también tiene bueno, material de otros libros, pero tienes que prepararlo, claro. claro, lo más costoso es la investigación, es decir, puedes estar años investigando de un sitio para otro. Mm, A mí me gusta volver a interrogar a los testigos para ver si cuentan la verdad o si mienten, etcétera, ¿no? Y luego, lo que es escribir físicamente el libro, pues pueden ser 3 meses, 4. mm. Y desde entonces hasta ahora está esperando 5 libros, 5 años a publicarlo. Sí, bueno, es que, sabes, hay un problema y es que mm, tengo 22 libros escritos. Mm, Entonces la editorial no quiere sacar más de uno al año, claro. que me parece muy bien. Tienes atasco. Y entonces Eres demasiado prolijo. tienen una lista de espera. Bueno, del tema OVNI, por ejemplo, hay ya escritos 6 más. Mm. ¿Esperas, deseas, crees que algún día podrás escribir en uno de estos, por ejemplo, de qué planeta viene cada uno de los que estamos hablando, o alguno de ellos? No creo, Eso sería no la creo. cuadratura del círculo, ¿no? No creo, no creo. En el fenómeno ovni, cuanto más investigo, y repito, llevo ya casi 50 años, menos sé. Y hay muchas dudas, muchas interrogantes que yo creo que no voy a resolver. Mm. Mis primos, los tuyos y los míos también, ¿puedo decir o no? Claro, Mis primos, de Juanjo Benítez. Léanlo y recojan, pues desde los años, miles de años antes del hombre prácticamente, o cuando empezó el hombre en la Tierra, hasta justo ahora, en nuestro siglo, todo lo que se ha ido conociendo en muchos planetas, aquí en España y en otros países de nuestro entorno.